Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Hoy vamos a hablar de un lugar del que escuchas poco en las noticias, pero que está definiendo el futuro de la seguridad global. Si sumamos todos los actos de terrorismo que ocurrieron en el mundo durante el 2024, más de la mitad, específicamente el 55%, según el Índice Global de Terrorismo, ocurrieron en una sola franja de tierra, el Sahel. Esto significa que hoy el epicentro de la violencia radical ya no es necesariamente Irak o Afganistán, es una zona en África que muchos apenas podrían ubicar en el mapa. Hoy vamos a entender qué está pasando ahí, por qué se volvió un imán para los grupos extremistas y por qué debería importarnos. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el Sahel? La palabra viene del árabe Sahil, que significa literalmente costa o orilla. Pero no es la orilla del mar, es la orilla del desierto del Sahara. Imaginen el norte de África como un océano de arena gigante. El Sahel es esa franja de transición, esa playa de tierra semiárida que separa las dunas del Sahara al norte de las selvas y las sabanas tropicales de África al sur. Es un cinturón que cruza el continente africano de este a oeste, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Estamos hablando de una región que incluye principalmente a 5 países que hoy están en el ojo del huracán: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. Vamos a conocerlos rápido, uno por uno, para que vean que no son un bloque homogéneo. Empecemos por el más occidental de todos, Mauritania. Este es un desierto gigante con una población de aproximadamente 5 millones de habitantes. Su capital, Nuakchot, pasó de ser un pequeño pueblo costero a una metrópolis desértica en la que reside casi un tercio de la población del país. Geográficamente es impresionante. El 90% de su territorio es parte del desierto del Sahara. Ahí, el idioma oficial es el árabe hassanía y casi el 100% de su población es musulmana sunita. Es un lugar de contrastes donde las antiguas bibliotecas de manuscritos en ciudades como Chinguetti conviven en una sociedad que todavía lucha por erradicar por completo las secuelas de sistemas de castas y de esclavitud histórica. Históricamente, desde su independencia de Francia en 1960, Mauritania ha sido el escenario de constantes golpes de Estado y regímenes militares. Sin embargo, lo que la hace fascinante hoy es su resiliencia frente al terrorismo. Tras sufrir sangrientos ataques de Al-Qaeda entre el 2005 y el 2011, el país tomó un camino diferente de sus vecinos. Reformó su ejército, profesionalizó a sus servicios de inteligencia y, lo más inteligente de todo, inició programas de diálogo con extremistas en las prisiones para desradicalizarlos. Mientras el resto del Sahel arde, Mauritania ha logrado mantener sus fronteras en relativa calma durante la última década, convirtiéndose en una especie de excepción en el Sahel que muchos analistas todavía estudian con lupa. Ahora pasemos a hablar de Mali. Mali es el hogar de unos 24 millones de personas y su vibrante capital, Bamako, se asienta en las orillas del río Níger. Hablar de Mali es hablar de uno de los legados más ricos de África. Fue el centro del imperio de Mali, cuyo gobernante, Mansa Musa, es considerado el hombre que fue más rico en la historia de la humanidad por sus reservas de oro. En Mali se habla francés como la lengua administrativa y el bambara como la lengua franca. Es un país predominantemente musulmán, pero con una tradición sufí muy poderosa y rica en cultura, música y arquitectura de barro única en el mundo, como la famosa Gran Mezquita de Djenné. Sin embargo, la historia moderna de Mali es una tragedia de inestabilidad. Lo que empezó como una rebelión de los tuaregs en el norte en 2012 terminó siendo secuestrado por grupos vinculados a Al-Qaeda, marcando el inicio de la crisis actual en el Sahel. Políticamente, el país está colapsando. Tras 2 golpes de Estado en 2020 y 2021, una junta militar tomó el poder
expulsó a las tropas francesas y rompió lazos con Occidente para buscar el apoyo de los mercenarios del grupo Wagner. Hoy el Estado ha perdido control efectivo de más de la mitad de su territorio, dejando un vacío que los grupos yihadistas están llenando con una velocidad alarmante. Ahora pasemos a hablar de Burkina Faso. Con una población de alrededor de 23 millones de habitantes, Burkina Faso tiene su corazón en Ouagadougou, una capital conocida históricamente por su festival de cine y también su energía cultural. A diferencia de sus vecinos en el norte, Burkina Faso es un mosaico religioso, donde el Islam es un 60% y convive con un fuerte porcentaje de cristianos y religiones tradicionales también. Su nombre, que significa la tierra de los hombres íntegros, refleja el orgullo de un pueblo que habla mozi y francés, y siempre ha tenido una sociedad civil muy atractiva y valiente, capaz de derrocar a dictadores mediante protestas masivas en las calles. La historia reciente de Burkina Faso es dolorosa. Durante décadas fue un oasis de paz bajo el control autoritario de Blaise Compaoré, pero tras su caída en el 2014, el país quedó totalmente vulnerable. Lo que antes era un conflicto ajeno en Mali se filtró por sus fronteras y hoy Burkina Faso es tristemente parte del epicentro del terrorismo global. La violencia ha desplazado a más de 2 millones de personas y ha provocado 2 golpes de Estado solo en el año 2022. Los militares actuales prometieron recuperar el territorio en meses, pero la realidad es que los grupos extremistas controlan ciudades enteras, controlan también suministros y dejan a la población civil atrapada entre dos fuegos. Ahora pasemos a hablar de Níger. Este es un país inmenso con 28 millones de personas y la capital es Niamey. No debemos confundirlo con su vecino del sur, Nigeria. Níger es una nación saheliana, árida y dueña de algunas de las reservas de uranio más importantes del planeta, vitales para la energía nuclear de Europa. Es una nación de pastores y comerciantes, donde el idioma Hausa y el Sarma son los más hablados junto al francés. Históricamente, Níger ha sido el puente entre el Magreb en el norte y el África subsahariana, una ruta comercial milenaria de sal y oro que hoy, lamentablemente, también sirve para el tráfico de armas y el tráfico de personas. En términos políticos, Níger era visto hasta hace muy poco como la última esperanza democrática en la región. Mientras Mali y Burkina Faso caían en manos de juntas militares, Níger mantenía una alianza estratégica con Estados Unidos y Francia, y esta tenía en su territorio bases de drones claves para la lucha antiterrorista. Pero todo esto cambió en julio del 2023, cuando la Guardia Presidencial derrocó al presidente Mohamed Bazoum. Este golpe no solo aisló al país diplomáticamente, sino que expulsó a las fuerzas occidentales, dejando un hueco enorme en la vigilancia regional y permitiendo que grupos afiliados al Estado Islámico ganaran terrenos en las zonas fronterizas con una impunidad que no se veía en años. Ahora pasemos a hablar de Chad. Este es un país con 19 millones de habitantes y su capital es Yamena. Es una nación donde el desierto del norte se encuentra con las sabanas en el sur y donde se habla tanto francés como árabe chadiano. Chad es sin duda la potencia militar de la región. Sus soldados son famosos por su capacidad de combate en el desierto y han sido la fuerza de choque principal en casi todas las intervenciones contra los yihadistas en el Sahel y contra Boko Haram en la cuenca del lago Chad. Sin embargo, esta fuerza militar es el reflejo de una historia interna marcada por la guerra civil. La política en Chad fue dominada durante 30 años por Idris Deby, un guerrero que murió en el frente de batalla en el 2021 combatiendo a rebeldes del norte. Tras su muerte, su hijo, Mahamat Deby, asumió el poder en una transición militar que muchos califican de dinástica. A pesar de su poder bélico, Chad está al borde del colapso humanitario. La llegada masiva de refugiados que huyen de la guerra civil en su vecino Sudán, sumada a la presencia de grupos rebeldes internos y a la amenaza constante de Boko Haram, mantiene al país en un estado de emergencia permanente.
Chad es el muro del Sahel, pero es un muro que presenta grietas profundas debido a la pobreza extrema y a la falta de libertades políticas en el país. Geográficamente, como pueden ver en el mapa acá, Sudán y Eritrea también pertenecen al Sahel, pero en el contexto de lo que vamos a hablar hoy no están muy relacionados a la historia, así que los vamos a dejar hoy de lado. Y ahora se preguntarán, ¿cómo llegó el extremismo islámico a esta región? Esto no nació de la nada, todo empezó como un efecto dominó. Para entender todo esto, tenemos que mirar hacia el norte, a Argelia. En los años 90, este país vivió una guerra civil brutal, y cuando el gobierno argelino empezó a ganar, los radicales sobrevivientes del grupo GSPC, el grupo salafista para la predicación y el combate, huyeron hacia el sur, cruzando la frontera hacia el desierto de Mali. Esta fue una violenta organización insurgente islamista extremista. Y cuando llegaron a Mali, ellos eran extranjeros, hablaban árabe y no los idiomas locales y estaban perseguidos. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sobrevivieron? No llegaron disparando, llegaron comprando. Con el dinero de los rescates de turistas europeos que secuestraban, empezaron a integrarse en la sociedad. Se casaron con las hijas de líderes de tribus locales, financiaron pozos de agua y pagaron medicinas para la población. Se convirtieron en los vecinos generosos, pero armados, para las tribus locales. En el 2007, este grupo se afilió oficialmente con Osama Bin Laden y pasó a llamarse AQMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Durante años fueron una mafia con fachada religiosa, acumulando millones de dólares y esperando su momento. Y este momento llegó en el 2012. Tras la caída del dictador Gaddafi en Libia, miles de combatientes tuareg, nómadas de Mali que siempre han querido su propio país independiente llamado Azawad, regresaron a Mali armados hasta los dientes y formaron la MNLA, un movimiento nacionalista y laico. Su objetivo era político. Querían su propia nación al norte de Mali. Y aquí es donde ocurre la jugada maestra de Al-Qaeda en el Magreb. Estos grupos islamistas les dijeron a los Tuareg, tenemos el mismo enemigo, el gobierno de Mali, así que unamos fuerzas. Los Tuareg, que conocían el terreno pero no tenían el dinero de Al-Qaeda, aceptaron la alianza. Y juntos, en una ofensiva relámpago, derrotaron al ejército de Mali y tomaron las tres ciudades principales del norte, Gao, Kidal y Tombuctú. Pero la luna de miel duró apenas unas semanas. Una vez que el ejército de Mali fue expulsado del norte, los islamistas revelaron su verdadera agenda. Los tuareg del MNLA querían una república independiente y los islamistas querían un califato bajo la sharia más extrema. La traición fue rápida y sangrienta. Los grupos yihadistas estaban mucho mejor financiados y tenían combatientes extranjeros que traían experiencia de Irak y de Afganistán. Y empezaron a desarmar a sus aliados tuareg y a expulsarlos de las ciudades que ellos mismos habían ayudado a conquistar. En Tombuctú, la traición fue simbólica y dolorosa. Los extremistas empezaron a destruir con picos y palas los antiguos mausoleos santos sufíes que para los locales eran sagrados, pero para los radicales eran idolatría. Los tuareg, que son musulmanes también, pero de tradición mucho más liberal y mística, vieron horrorizados como sus aliados se convertían en sus nuevos opresores. ¿Por qué esto les dio tanta fuerza? Porque al traicionar y desplazar al movimiento nacionalista tuareg, los yihadistas se quedaron en control total de un territorio del tamaño de Francia. Pasaron de ser una banda de fugitivos escondidos en cuevas a ser los dueños de ciudades, bancos y arsenales militares. Implementaron los tribunales islámicos, prohibieron la música y empezaron a reclutar a jóvenes locales que no tenían otra opción para sobrevivir. En menos de un año, Al-Qaeda había logrado en el Sahel lo que nunca pudo lograr en Medio Oriente: gobernar un territorio vasto y estratégico, convirtiendo el norte de Mali en la mayor principal base de operaciones terroristas del planeta en aquel momento.
Esto obligó a Francia a intervenir militarmente en el 2013, pero para ese entonces la semilla del extremismo ya estaba profundamente plantada en el tejido social del desierto. En enero del 2013, el mundo respiró aliviado. Francia lanzó la Operación Serval y en cuestión de semanas sus aviones y tropas élite recuperaron las ciudades del norte de Mali. Los yihadistas, que poco antes desfilaban por Tombuctú, simplemente desaparecieron. Parecía una victoria total, pero esto fue en realidad un espejismo. Lo que realmente ocurrió fue lo que los analistas llaman el efecto globo. Mientras aprietas un lado del globo, el aire se mueve hacia otro lado. Los terroristas no fueron eliminados, se derritieron en el desierto, cruzando fronteras y lo más grave, cambiaron de estrategia. Abandonaron el intento de gobernar ciudades, lo que los hacía blancos fáciles para drones, y se convirtieron en una guerrilla invisible. Entre el 2013 y el 2017, el conflicto sufrió una metástasis. Bajó del norte desértico hacia el centro de Mali, una zona mucho más poblada y fértil, y se filtró también hacia Burkina Faso y Níger. Los grupos se dieron cuenta que para sobrevivir la presión internacional necesitaban dos cosas. Primero, unirse bajo marcas poderosas y segundo, reclutar localmente explotando los problemas de la gente común. Fue en ese laboratorio de caos donde nacieron los monstruos que dominan el mapa hoy. Ahora que entendemos cómo el fuego se extendió, pongamos nombre y apellido a quienes hoy sostienen la antorcha. Hoy en día, el panorama ya no es una sopa de letras confusa, sino una guerra entre dos grandes corporaciones del terror que compiten por el mercado del caos. Por un lado, tenemos al JNIM, el grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, afiliados a Al-Qaeda. Es sin duda el jugador más inteligente y peligroso. En el 2017, varios grupos que antes estaban dispersos, incluyendo los restos de Al-Qaeda en el Magreb Islámico y el Frente de Liberación Masina, decidieron fusionarse. Estos son hoy en día la franquicia oficial de Al-Qaeda en el Sahel. Y a diferencia de otros, el JNIM juega a largo plazo. Son como una corporación que localiza su producto. No llegan imponiendo todo por la fuerza desde el día 1, sino que se presentan como mediadores. Si dos aldeas se pelean por un pozo de agua y el Estado no está para ayudar, el JNIM llega, juzga según su ley y resuelve el problema. Se mezclan con la población, se casan con los locales y se vuelven necesarios. Son el Estado donde el Estado decide no estar. Y por otro lado tenemos al ISGS, al Estado Islámico en el Gran Sahara, afiliados con el Estado Islámico. Si el JNIM es la corporación calculadora, el ISGS es el grupo de choque brutal. Nacieron de una rama de Al-Qaeda cuando un líder local decidió jurar lealtad al califato de ISIS en Irak y Siria. Son la cara más extrema del yihadismo en la región. No negocian. Su marca es el terror puro, ejecuciones masivas, ataques relámpago en motocicletas y una intolerancia absoluta. Son famosos por dominar la zona de las tres fronteras donde chocan Mali, Níger y Burkina Faso. Lo más impactante es que a diferencia de otras partes del mundo, aquí en el Sahel, Al-Qaeda e ISIS no solo compiten, sino que libran una guerra civil entre ellos por el control de las rutas de contrabando, dejando a los civiles atrapados en medio de dos versiones distintas de lo que es el infierno. Y a medida que escuches más sobre este tema, vas a ver en los informes y en los artículos de las noticias las siglas VEOS, Violent Extremist Organizations. No es un grupo específico, es el término técnico que usamos para meter en un mismo saco a todos estos actores. ¿Por qué es útil el término? Porque en el Sahel la línea entre un terrorista por ideología, un rebelde por necesidad y un criminal por dinero es casi invisible. Los VEOS describe el ecosistema donde la fe es la excusa, pero la violencia es el método y el control de territorio es el objetivo final.
Y ahora, una de las claves de la victoria de estos grupos es la alta tasa de reclutamiento de locales que tienen. Si tú le preguntas a un joven de Burkina Faso por qué se une a un grupo yihadista, rara vez te va a decir que es solo por ideología teológica. Hay varias razones que son mucho más terrenales aquí. Primero está la debilidad del Estado. En estas regiones el gobierno es un fantasma. No hay suficientes escuelas, no hay suficientes hospitales y no hay suficiente policía. Si el Estado no existe, ¿quién más va a llenar este vacío? Los grupos terroristas llegan, dan comida, dan seguridad y ponen orden. Un orden brutal, pero orden al fin. También está la situación socioeconómica. Estamos hablando de los países más pobres del mundo, golpeados por el cambio climático. Si tus vacas se mueren por la sequía y no tienes cómo alimentar a tu familia, y llega un grupo y te ofrece un salario y un rifle, la decisión se vuelve tristemente fácil. También están los conflictos entre comunidades, y esto es vital. En el Sahel hay tensiones históricas entre pastores nómadas y agricultores sedentarios por la tierra y por el agua. Los grupos terroristas son expertos en meterse en estas peleas, defender a un bando y así reclutar a toda una comunidad. Y hay otra razón que es el factor externo más importante, el colapso de Libia en el 2011. Cuando Muammar Gaddafi cae en Libia en el 2011, sus arsenales quedan abiertos. Miles de mercenarios armados hasta los dientes bajan al Sahel desde Libia con rifles, granadas y misiles, y fue como echarle gasolina a una fogata. Y aquí hay otro factor muy importante que aporta a todo este caos. En los últimos 3 años hemos visto algo increíble, una ola de golpes de Estado en el Sahel. Los militares de Mali, Burkina Faso y Níger derrocaron a sus gobiernos civiles diciendo, los políticos son corruptos y no pueden detener a los terroristas. Nosotros sí. El resultado, la violencia ha subido. Estos nuevos gobiernos militares se pelearon con sus aliados tradicionales como Francia y Estados Unidos y los echaron del país, y ahora han traído a mercenarios rusos como el grupo Wagner para ayudarlos. Sin embargo, esto ha creado un vacío de inteligencia que los yihadistas están aprovechando para expandirse. Y una de las preguntas más comunes es, ¿cómo es que unos tipos en sandalias viviendo en el desierto tienen camionetas nuevas, drones y fusiles de última generación? La respuesta es que estos grupos han dejado de ser simples células insurgentes para convertirse en mafias. Se han dado cuenta de que controlar el territorio no solo sirve para imponer su ley, sino también para controlar la caja registradora. Y vamos a ver de dónde sale este flujo de dinero que alimenta el caos. Primero está el impuesto revolucionario y el robo de ganados. En el Sahel, la riqueza no está en el banco, está en las vacas. El ganado es la moneda local. Grupos como el JNIM practican lo que llaman el zakat, que en Islam es una limosna obligatoria para ayudar a los pobres. Pero aquí, los yihadistas lo han transformado en una extorsión pura y dura. Si eres un pastor y quieres que tus vacas crucen un territorio, pagas. Si eres un comerciante en un mercado local, pagas. Y si no lo haces, te roban el ganado, que luego venden en países vecinos para lavar dinero. Es un sistema de protección donde el que no paga le hacen daños a sus negocios. También hay otro método, el nuevo El Dorado, las minas de oro. Este es quizás el punto más importante en los últimos años. El Sahel está lleno de oro, pero no hablamos de grandes corporaciones mineras, sino de miles de minas pequeñas artesanales y pequeños agujeros en la tierra. Desde el 2016, grupos yihadistas han tomado el control de cientos de estas minas en el norte de Burkina Faso y Mali. ¿Y qué hacen? No necesariamente se ponen a cavar ellos, lo que hacen es ofrecer seguridad. A cambio de una parte de la producción, ellos protegen a los mineros de otros bandidos, una extorsión disfrazada de protección. Se estima que estos grupos recaudan millones de dólares al año solo en oro, que luego sale de contrabando hacia ciudades como Dubái, donde se introduce en el mercado legal. Y hay otro método, las autopistas de contrabando. El Sahara ha sido una ruta comercial por siglos, y hoy estas rutas están bajo el control de los extremistas. Es un secreto a veces que el contrabando del tabaco es masivo.
De hecho, uno de los fundadores de Al-Qaeda en la región, Mukhtar Belmukhtar, se le apodaba Mr. Marlboro porque construyó su imperio sobre el contrabando de cigarrillos. Y de hecho, de eso trata el episodio spin-off de esta semana. Vamos a hablar sobre la vida de Mukhtar Belmukhtar y entender cómo un veterano de Afganistán terminó siendo el rey del contrabando de cigarrillos en el Sahara. Así que si quieren escucharlo y apoyar al podcast, únanse a nuestra comunidad Etzlil Spin-off por solo $7 al mes usando el link en la descripción abajo. Nuestra comunidad Spin-off está creciendo, así que muchas gracias a todos los que nos apoyan. Los grupos terroristas también cobran peaje a los cargamentos de cocaína que suben desde el Golfo de Guinea y hacia Europa. Y en estas rutas también se encuentra el tráfico de personas. Estos grupos yihadistas controlan rutas migratorias. Los traficantes que llevan a miles de personas desesperadas hacia el Mediterráneo para cruzar a Europa de manera ilegal tienen que pagarle a los grupos yihadistas para pasar por sus zonas de control en el desierto. Ahora, ¿cómo consiguen las armas? Con todo este dinero en efectivo, el mercado negro es su supermercado. Primero tenemos que mirar hacia Libia. Tras la caída de Gaddafi, Libia se convirtió en el mayor mercado de armas a cielo abierto en el mundo. Desde allí bajan camiones cargados de fusiles AK-47, ametralladoras pesadas y hasta lanzacohetes. También, cada vez que estos grupos asaltan a una base militar de Mali o Burkina Faso, no solo matan a los soldados, sino que también se llevan los camiones, la munición y las armas que los países occidentales le habían entregado a estos ejércitos. Es una ironía. Muchas veces los grupos terroristas están mejor armados que los propios soldados del Estado, y muchas veces estas armas vienen originalmente de Occidente. El caos permite que el contrabando se fortalezca. El contrabando genera dinero. El dinero compra armas y las armas generan más caos para que nadie pueda poner el orden. Es una economía donde la paz es el peor negocio posible para los que tienen las armas. Y entonces, ¿qué se está haciendo? Durante años la respuesta fue puramente militar. Francia envió tropas, la ONU envió cascos azules y todo esto fracasó. ¿Por qué? Porque no puedes matar una ideología con un dron si no arreglas el hambre y la falta de justicia. Hoy, los países del Sahel han formado su propia alianza, la Alianza de Estados del Sahel, pero están aislados internacionalmente. La solución real no va a venir de solo ganar batallas en el desierto, sino de reconstruir la confianza entre la gente y sus gobiernos. El Sahel es un recordatorio de que en un mundo globalizado, lo que pasa en la playa del Sahara no se queda ahí. El 55% de la violencia global ocurre allí hoy, pero sus efectos como la migración, la inestabilidad energética y la inseguridad internacional nos alcanzan a todos. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de lo que pasa en el Sahel y cómo el terrorismo islámico ha llegado a la región, se ha expandido y se ha fortalecido muchísimo. Recuerden que si quieren pertenecer a la comunidad exclusiva Etzlil Spin-off, recibir contenido exclusivo y apoyar al podcast, inscríbanse por solo $7 al mes con el link que les dejo abajo. Espero que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima.